Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Israel Gómez, sumiller de la Escuela de Vino, y hoy estamos aquí para hablar del análisis sensorial de los vinos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de análisis sensorial de los vinos? Lo primero que nos viene a la cabeza cuando se intenta descubrir y explicar el sabor y aroma de un vino son las palabras complejidad y diversidad. Los últimos avances científicos registran ya más de 300 componentes diferentes en el vino. Podemos afirmar que el vino, en lo que a sabor se refiere, es el más variado de los productos que el hombre consume. Además, la influencia de los climas, diferentes suelos, la variedad de las cepas, el estado de maduración de la uva y las técnicas de vinificación y conservación han dado lugar a una interminable gama de vinos diversos. Pero es precisamente esta variedad la que hace tan sugestivo el perfeccionar cada día más la técnica y el conocimiento de los vinos, donde nunca se dejan de descubrir sabores y aromas nuevos, delicados, equilibrados y a veces perfectos. Todo un apasionante mundo por explorar. Pero os preguntaréis, ¿cómo hago un análisis sensorial de vinos? Pues muy sencillo. Este tipo de análisis se realiza mientras llevamos a cabo la cata. Una cata supone poner tus sentidos al servicio del vino y dejarnos sorprender con los toques y matices que vamos a encontrar en él. La cata de vino está compuesta por 3 fases: visual, olfativa y gustativa. La visual, donde mediante el sentido de la vista se analiza el color, la limpieza, el brillo o la densidad del vino en cuestión. La olfativa, donde buscamos vislumbrar los aromas asociados al vino. Y por último, la fase gustativa, un momento en el que la bebida inunda nuestras papilas gustativas evocando sensaciones únicas. Hoy nos vamos a centrar en la fase olfativa. El sentido del olfato es capaz de distinguir y catalogar cientos de aromas distintos, y el vino está repleto de ellos. Esta fase es imprescindible. Podríamos decir que la más importante a la hora de identificar el mayor número de aspectos de un vino. La información que nos ofrecen los colores es muy limitada, y la del gusto, aun siendo mucho más extensa, no llega a los niveles de precisión que la del olfato, que es mucho mayor. El olfato es capaz de distinguir más variantes que el gusto. Por eso, aprender a oler un vino es clave. Para conseguirlo, hemos de tener un gran catálogo de aromas archivados en nuestra memoria, adquiridos a base de ejercitar el olfato. Existen tantos aromas distintos que es muy complicado localizarlos todos. Por eso, agruparlos en familias es una herramienta muy importante para un catador. ¿Y por qué decimos que aprender a oler un vino es clave? Porque el 90% del sentido del gusto se rige por la nariz, porque somos capaces de detectar sobre 400 de los 6.000 compuestos orgánicos que existen, y porque es un sentido en continuo desarrollo, que llega a su fase de plenitud entre los 30 y los 40 años. ¿Qué le da aroma al vino? En la fase olfativa no se habla de olores, sino de aromas. No debes decir que el vino huele a una cosa u otra, sino que el vino tiene uno u otro aroma. En general, los aromas del vino provienen de la variedad de uva con la que está elaborado, el año y el momento exacto en que se ha realizado la vendimia, el proceso de fermentación, la crianza en barrica, el tipo y edad de la madera usada para la crianza y el tiempo de conservación en la botella antes de abrirla. Como comentábamos antes, la fase olfativa es tan importante porque podemos apreciar infinidad de aromas y por suerte el vino está repleto de ellos. A base de entrenamiento podremos educar nuestro olfato para que reconozca mayor variedad de aromas. Encontrándonos en este punto, podríamos diferenciar dentro de esta fase olfativa 2 momentos. La primera fase es la vía nasal directa, donde al olfatear la copa percibimos los vapores aromáticos que fluyen del vino. Por eso movemos la copa para liberar más aromas del líquido al aire. Y por eso la aspiración debe ser algo intensa, ya que hay que ayudar a los aromas a ascender por nuestra nariz. La segunda fase es la vía indirecta o retronasal. Se trata de aromas que nos da el vino dentro de la boca.
Podríamos decir que al mantener el vino en la boca unos segundos antes de tragarlo, lo calentamos y conseguimos la liberación de nuevos aromas. Estos vapores los percibimos a través de la laringe hasta la nariz. Cuando introducimos el vino en la boca, el desprendimiento de aromas se multiplica por dos motivos: el ascenso de la temperatura en el vino al repartirse por el interior de la boca y aproximarse a nuestra temperatura corporal, y el movimiento al que lo somete la lengua, las mejillas y la faringe. En el momento de tragar el vino, todos los vapores aromáticos ascienden por la garganta hacia la cavidad nasal, y es entonces cuando nuestro olfato vuelve a procesar las impresiones recibidas en un primer momento. Tenemos tres tipologías de aromas. En primer lugar, los aromas primarios, que son aportados por la variedad de la uva y su mosto. Nos van a oler a distintos tipos de fruta y van a variar en intensidad según el clima de ese año, la maduración de la uva y las técnicas de viticultura. En segundo lugar, los aromas secundarios, que proceden de la fermentación del mosto, cuando los azúcares se transforman en alcohol, cetonas, ácidos y aldehídos. Este tipo de aromas variará según la temperatura a la que se ha realizado la fermentación, así como gracias a numerosas reacciones durante este proceso. Y por último, los aromas terciarios, que son los que se generan durante la etapa de envejecimiento del vino, tanto en barrica como en botella. En este momento, los aromas aumentan de intensidad, se multiplican, apareciendo mayor variedad de ellos. Clasificación de los aromas. La sucesión de adjetivos que se emplean habitualmente para hablar del color del vino es extensa y subjetiva, porque depende de la percepción y parámetros de color de cada uno de los catadores. Pues bien, con los aromas ocurre algo todavía más complejo. Nuestra capacidad para percibir unos aromas u otros no depende tan solo de si estos están en el vino o si los tenemos catalogados en nuestro cerebro como estímulos reconocibles. El aroma que percibimos depende también de nuestros propios umbrales de percepción. Si bien aún no existe un catálogo universal de aromas, tenemos a nuestra disposición una clasificación de ellos en función de las moléculas aromáticas presentes en cada tipo de vino. Para establecer unas pautas y dotar de cierto orden a los aromas que puede presentar un vino, se han clasificado en 10 series representativas. Vamos a definirlas. La frutal, como la fruta blanca, amarilla, tropicales, bayas, etc. Se suele distinguir los diferentes grados de madurez del fruto. Podemos hablar de fruta fresca, fruta en sazón, fruta confitada o fruta escarchada. La gama floral, ya sean flores blancas como el jazmín o el azahar, o de color como la rosa o la violeta. Aromas herbales vegetales son aromas de hierbas secas o frescas y de hojas verdes. Otra serie sería la fermentativa o láctea, con aromas a mantequilla, lácteos, levaduras, miga de pan o bollería. Aromas amaderados, donde estos aromas provienen de la barrica y recuerdan a especias, frutos secos, tostados, cafés, cacaos, vainilla, etc. La gama empireumática, que recuerda a olores de quemado, ahumado, cocido y alquitrán. La serie animal, que se corresponde con los aromas almizclados de determinadas variedades de uva y con las notas de caza y cuero que aparecen en ciertos vinos al envejecer. La gama balsámica, que evoca la resina fina, bayas de enebro y otros aceites esenciales similares. La gama química, con olores a botica, azufre, sulfuroso, ácido acético, que pueden encontrarse en algunos vinos. Por último, tendríamos la gama de aromas de los vinos defectuosos, donde aparecen aromas a vinagre o esmalte de uñas por acción del ácido acético, u olores a goma de borrar o cebolla que delatan a los sulfitos. Técnicas de cata. Una de las tareas más difíciles en una cata es saber distinguir los tipos de aromas de cada vino. Pero es muy importante aprender a hacerlo, acostumbrando a nuestro olfato a percibirlos y clasificarlos, porque luego en la fase gustativa vamos a poder disfrutar mucho más de su sabor. ¿Cómo debemos hacerlo? Si lo hacemos a copa parada, se desprenden los aromas más sutiles y delicados del vino. Si agitamos la copa,
haremos que se desprendan los aromas menos volátiles, además de los posibles olores defectuosos. Y por último, conviene dejar reposar la copa y por tanto el vino durante 2-3 minutos y a continuación repetir el análisis. Siempre hay que tener en cuenta al juzgar los aromas que conviene analizar, por un lado, la calidad de los aromas, su naturaleza, primarios de frutos, secundarios de fermentación, terciarios de crianza, y por otro lado, la variedad e intensidad de estos aromas. La intensidad aromática depende de la temperatura de servicio. A mayor temperatura, mayor será el despliegue e intensidad de aromas. ¿Cómo oler el vino en la cata? Ahora que ya sabes que hay 3 tipos principales de aromas y dónde se origina cada uno, toca aprender a olerlos dentro de la copa. Y para ello seguimos unas pautas. Lo primero, tomar la copa por el tallo para no calentar el líquido ni ensuciar la copa con la palma de la mano, pues la copa tiene que estar completamente transparente para la fase visual. Sin agitar la copa todavía, introducir la nariz dentro e inspirar. En este momento se percibirán los aromas primarios, que son muy volátiles y no necesitan que se mueva el vino para aparecer. Agitar la copa dándole vueltas de forma suave para liberar los aromas secundarios y volver a oler. En este momento percibiremos mayor gama e intensidad aromáticas. Volver a agitar la copa, repetir el proceso y llegará un momento en que se empezarán a percibir los aromas terciarios. Son los aromas más complejos y profundos, pues intervienen muchos factores durante mucho tiempo. Cuanto más larga es la crianza, de más aromas vamos a poder disfrutar. El mundo de los aromas es un mundo complejo y además debemos tener en cuenta que en todo el proceso pueden producirse diversas interferencias. Esto se produce porque todo lo que hay en un vino está interrelacionado entre sí. El olor de un vino realza su sabor y viceversa. En el juego entre ambos encontraremos la armonía y el equilibrio. Hay que tener en cuenta, además, que los propios aromas se encuentran sometidos a diferentes combinaciones entre ellos, que unas veces los potencian y otras los ocultan. Y por ello es tan relevante la figura del catador, que debe ser el responsable de desentrañar esas relaciones para comprender al vino. Sin duda es la fase más compleja, ya que los humanos somos los seres vivos que menos utilizan el sentido del olfato. Por eso, no queda más remedio que practicar y practicar para desarrollarlo. Y por nuestra parte, nada más. Esperamos que te haya gustado este curso de nuestra Escuela de Vino. Desde la Interprofesional del Vino de España, queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo. Y no olvides lo más importante, el vino tan solo tienes que disfrutarlo. Tómate las cosas con vino.